buenas, bienvenido o bienvenida al Vitalista. Pasa, ponte cómodo y disfruta lo que puedas de lo que te vengo a contar hoy. Soy Andrés Cuadrado y vengo a exponerte una forma diferente y más natural de entender nuestra realidad, nuestra vida, pero sobre todo nuestra salud. Antes de entrar en el resumen del capítulo, déjame que te explique algunas cosas. En mi web, andrescuadrado.com, tienes acceso a los guiones de todos los capítulos de forma libre, donde además suelo dejar linkada parte de la bibliografía que utilizo. Cuando entres en mi web, te va a invitar a suscribirte a una newsletter en la cual te comparto reflexiones y te pongo al día de cómo avanza el proyecto. Está creciendo poco a poco y me vais dando buenos feedbacks. Deciros que me hace mucha ilusión y os estoy muy agradecido por ello. Por último, informarte también, si eres profesional de la salud, que a través de Cercla Vital, una empresa muy interesante en Sarrià de Ter, en Girona, estamos ofreciendo un curso sobre el acompañamiento integral de la salud desde el punto de vista de la osteopatía y la PNI. Este curso lo impartiré yo mismo en enero, marzo y mayo de 2025. Tienes un link en la descripción a la web del curso para que te puedas informar sobre él, por si puede interesarte, y te dejo también un vídeo de 1 hora de duración donde hago una introducción al curso y abordo los principales temas que trabajaremos en él. Te dejo con el resumen del capítulo. Muchas gracias por tu tiempo. En el capítulo de hoy abordaremos las creencias como elementos subjetivos y relativos que moldean nuestra percepción y tienen un impacto directo en nuestra salud. Exploraremos cómo algunas creencias pueden cronificar problemas como el dolor persistente y la necesidad de cuestionarlas para vivir con mayor bienestar. También discutiremos la flexibilidad mental necesaria para adaptar nuestras creencias al entorno cambiante, tomando como referencias las ideas filosóficas de Nietzsche sobre la moral heredada y la construcción de una ética más allá de la tradición. Además, reflexionaremos sobre cómo las creencias sociales han evolucionado con el tiempo, resaltando la importancia de renovarlas para evitar fricciones con la realidad actual. La idea de esta serie es invitarte a confrontar tus creencias y a mantener una mente abierta con el fin de mejorar tu calidad de vida, integrando nuevos conocimientos y adaptándote al cambio constante. Vamos allá con el capítulo. Hoy empezamos una serie de capítulos que se va a denominar Confrontando Creencias. Las creencias son aquellos constructos mentales que tenemos todos, que muchas veces damos por hecho y que forman una parte importante de la verdad, de nuestra verdad. Y esto es algo a tener en cuenta. Nuestra verdad es algo que debemos tener muy presente, una verdad subjetiva. Lo que para ti o para mí es algo real, no es más que un entramado neuronal y mental que nos hace discernir si algo es coherente con nuestras percepciones, interpretaciones, acciones y las repercusiones que todo esto tiene. Buscamos el si es correcto o incorrecto, algo que te hace pensar si tu siguiente acción es adecuada o inadecuada, o que te hace comportarte de una forma u otra. Las creencias no son universales. Lo que crees que está bien es eso, una creencia, algo que se sustenta en tus constructos, en lo que tu relación con el entorno, desde que naciste, te ha dado buenos resultados, por así decir. Por supuesto que hay conductas y acciones que claramente generan beneficio y son correctas, como el ayudar a alguien, y otras que por definición son incorrectas, como el hacerle daño a alguien. Hablamos de lo que creemos como individuos o como sociedad, y el objetivo aquí es hacer pensar que las creencias tienen una repercusión sobre tus percepciones, tus acciones, sobre el cómo lo gestionas y por lo tanto sobre tu salud. La clave para mí es que ante situaciones que se tornan poco funcionales, empecemos a pensar que hay alguna creencia, algo que construye nuestra realidad, que puede estar siendo un problema, simplemente buscar en ellas y poco a poco poderte aportar información sobre algunas de estas creencias en salud que tenemos ahí grabadas a fuego. Cuando hablamos de salud,
Hay creencias que nos llevan a cronificar problemas que no están ahí realmente. Ya lo irás viendo, pero es fuerte lo que nos encontramos muchas veces cuando hablamos de dolor persistente. Personas ancladas a una realidad, a un diagnóstico que les hace tener síntomas, creencias limitantes o que por sí solas son una forma de engancharse a los problemas y un lastre para poder salir del pozo en el que muchas veces nos encontramos. Si buscamos la definición de creencia, nos dice: son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Este estado se fundamenta en tus vivencias o experiencias a partir de las cuales has creado una forma de ver esa parte de la realidad, has creado una opinión. Además, es un hecho que podemos llegar a creer cosas muy variopintas, como creer en Dios, creer en la ciencia o creer que la Tierra es redonda o que es plana. Todos tenemos nuestro propio sistema de creencias y esto da lugar a una serie de postulados que nos permiten crear un entramado mental que da explicación a nuestra realidad. Y a mí esto me parece maravilloso. Respecto a las grandes preguntas de la vida, nadie te va a ofrecer una respuesta clara. Ni la física, ni la religión, ni la filosofía, ni por supuesto el vitalismo. En realidad vas a tener que leer de todo, confrontar, crear tu propio camino o adherirte al camino de otro. Y en esto está la clave de lo patológico de las creencias. Lo que crees va muy relacionado con esa adaptación que tenemos que hacer para vivir en una sociedad. Si no te sabe mal, me voy a poner un poco más filosófico a este nivel. Yo, como muchas personas, supongo, intento ir renovando mis conocimientos y creencias. Continuamente me acerco a religiones, a filosofías, a la ciencia, a diferentes cuerpos de conocimiento y lo que haces ahí es escudriñar, apretar y buscar qué te sirve y qué no te sirve. Más allá de los principios osteopáticos, que han sido lo suficientemente flexibles como para permitirme amoldarme a muchas realidades, digamos que son de las pocas cosas que se mantienen ahí en la cuerda enganchadas, gran parte de las creencias que he tenido a nivel profesional han ido cambiando cada cierto tiempo. Cuando he podido encontrar una explicación mejor al problema que me estaba solventando, me he adherido a otro tipo de conocimiento. Os hablé de la moral y la ética en el capítulo 50 y 51. Pues bien, cuando hablamos de ellas, podemos encontrarnos que la rigidez en cuanto a cambiar de creencias puede ser una fuente de trabajo y fatiga para nuestro ser. Soy muy mal lector, pero un gran consumidor de podcasts y otros medios y he tragado mucho sobre filosofía. No sé si os suena a Friedrich Nietzsche. Este autor, filólogo y filósofo alemán de finales del siglo XIX, que por cierto es contemporáneo de Andrew Taylor Still, el creador de la osteopatía, nos presenta unas premisas a su moral muy curiosas. Aquí posiblemente puedo errar un poquito en mis conclusiones, pero como siempre estoy abierto a comentarios y aportaciones. Nietzsche nos habla de que Dios ha muerto, de que el hombre ha matado a Dios. A mí, esta afirmación me lleva a pensar que el avance del razonamiento humano, de la tecnología y de esta libertad que hemos ido adquiriendo, una libertad que nos ha llevado a cuestionar ciertas cosas, han hecho que la moral estricta que rodea las religiones, que rodea a Dios, haya ido perdiendo su función. La muerte de Dios que plantea Nietzsche suscita que hemos de construir una ética más allá de la establecida, la que nos viene por herencia cultural. Es decir, tenemos una moral heredada, aprendida de nuestros progenitores, profesores, instituciones, medios de comunicación, pero el entorno cambia y de hecho en los últimos años cambia a una velocidad de espanto. Pero las creencias y la moral van mucho más lentas que los cambios en el entorno. Aquí radica lo que yo veo genial en el planteamiento que entendí de las personas que hablaban de la moral de Nietzsche. La moral ha de ser flexible, así como nuestro constructo mental de la realidad. Parte de la salud radica en nuestra flexibilidad mental para aprender y adaptarnos a las situaciones, sin caer en lo inmoral, diferenciando lo que está mal hecho. Al plantear esto, lo primero que me viene es si la flexibilidad ha de hacernos renunciar a nuestros principios.
Supongo que te sonará la canción de Alaska que decía: yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Es de tener gran integridad realmente, el mantenerte fiel a tus creencias y principios, y está bien. Pero la propuesta de Nietzsche me parece mucho más funcional, y creo que hay que buscar un poco el equilibrio entre ¿tengo que ser fiel a esto realmente? ¿O me está generando más fricción del beneficio, ¿no?, que me genera? Es un tema complejo, y complicado. Imagina que vas caminando por el bosque, un camino que llevas a cabo a diario, durante años. Te explicaron que ese camino es el que debías seguir, que era el único camino, no podías desviarte, porque había peligros y no llegarías. Tú sigues por tu camino, día tras día, pero hoy te encuentras un tronco en mitad de tu trayectoria, que te corta el paso. Está bien que te choques con él e intentes apartarlo 1, 2 o 100 veces, porque crees que pasarlo por debajo o darle la vuelta supone un problema, porque te enseñaron que debías seguir por ese camino. El problema es que el tronco no se va a mover por sí solo, y tú no lo puedes quitar. Puedes seguir dándote contra el tronco, pero al final de esta pequeña alegoría vamos a tener sangre y sufrimiento, si no buscamos alternativas a abrir nuestra alma a posibles cambios. Otra idea que subyace aquí es que no eres lo que crees que eres. No vas a seguir así, por mucho que quieras, lo más sano va a ser cambiar. Y ya que cambiamos, intentar ir a mejor. Creo que no debe estar reñido el tener principios con el ser mentalmente flexible. Podemos tener unas bases bien arraigadas, fuertes, pero revisables, estar abiertos siempre al aprendizaje. En el momento que una creencia roce con el medio, pensar en primera instancia si el problema está en mi constructo mental o si está fuera. Es muy posible que sea más fácil y rentable trabajar sobre el constructo que no sobre lo que haya fuera que te esté perjudicando. En nuestra sociedad, hablo de España en el siglo XXI, los que tenemos cierta edad fuimos educados en unas costumbres y moral bastante católicas, pero nuestros padres y abuelos aún más. En los 80 el aborto, la violencia de género, el divorcio, la homosexualidad eran un tema cuanto menos obviado y en muchos casos reprimido y llevado a la clandestinidad. Podríamos considerar que es una verdad que los cambios que se dan a nivel social es precisamente porque las nuevas generaciones, por naturaleza, por aquello que os decía en la serie sobre la sociedad, cuestionan lo que les ha llegado de sus predecesores y generan un cambio para proponer un avance o una mejoría para sus proyectos de vida. Creo que el avance de la humanidad se basa en esa apertura a cambiar las creencias para mejorar los aprendizajes. Volviendo a Nietzsche, o al menos a lo poco que he podido entender de él, estamos obligados a entender, aceptar y confrontar los constructos que viven debajo o detrás, ahí escondidos. Tenemos el deber de trabajarlos y adaptarlos a nuestro entorno para vivir con menor fricción con la vida. La mayor parte de estas creencias, sobre todo en edades tempranas, son heredadas, pero en última instancia han sido creadas por ti, en base a tu interpretación de lo que ha pasado en tu vida y tus circunstancias. Algo que ya decía el filósofo Ortega y Gasset, que también era vitalista, que tiene una frase que decía: yo soy yo y mis circunstancias. Lo sano, lo difícil y lo que está mal visto es que has de conocer estas creencias y cuestionarlas. Heráclito, el denominado oscuro de Éfeso, enunció la idea de que nunca te vas a bañar 2 veces en el mismo río. Ni tú ni el río vais a ser los mismos cuando vuelvas a bañarte en él. Esto, a nivel biológico, es una realidad. Las células que te forman hoy no van a estar ahí dentro de unos años. Y para el río es lo mismo. La mayoría de las piedras, el agua, los animales que vas a encontrar van a ser diferentes cuando pase un tiempo y te vuelvas a bañar en él. Cambiar, renovarse y tirar adelante va acorde con el flujo del tiempo y con el flujo del amor, del que os hablaba ya por el capítulo 33 y en la serie de la sociedad. Por todo esto te invito a escuchar esta serie con la mente abierta y a confrontar esas creencias que te propondré buscando ese objetivo de estar mejor, de encontrar razonamientos, realidades que huyan del simplismo, que te permitan encajar conocimientos para vivir más tranquilo en tu día a día.
Como siempre, si te ha gustado el capítulo, invierte unos segundillos en darle al corazoncito en iVoox, a valorar bien el podcast en Spotify, un me gusta en YouTube si lo escuchas en YouTube. No sé qué hacéis en Apple Podcast, pero podés comentar o valorar. Y quedo a tu disposición para dudas, consultas, comentarios. Tienes todas mis redes en la descripción del capítulo. Y nada más que decir, ha sido un placer y hasta siempre.